Protección de datos. Teníamos una ley española, teníamos una directiva europea que entraba en vigor el 25 de mayo de 2018 que generó bastante revuelo. Todo el mundo recibió muchas cartas, mails para autorizar. Ahora, el 21 de noviembre, se ha transpuesto, eso significa que se ha adaptado la directiva europea a la legislación armonizada española. Cada país tiene también que hacerlo y está en periodo de hacerlo, tiene un año para ello. En este vídeo os vamos a explicar cuáles son vuestros derechos como ciudadano frente a la protección de datos, cómo podéis ejercerlos. Al final del vídeo os explicaré y veréis dónde podéis encontrar un formulario para cada derecho que podáis ejercer. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. ¿Qué son los datos personales? Supongo que ya lo sabéis, pero lo repasaremos. Los datos personales son cualquier dato que tenga que ver con una persona. Su nombre, su apellido, su DNI, su email, si el email no es un email cifrado, que sea un número 1534@gmail.com, y contiene el apellido, contiene el nombre, contiene un apodo, puede llegar a ser un dato personal. Todo lo demás que puede tener que ver con tu salud, lo que te gusta, dónde viajas, cuál es tu hobby, quiénes son tus amigos, al final también son datos personales que la ley protege. La Agencia de Protección de Datos define un dato de carácter personal como cualquier información referente a personas físicas identificadas o identificables, ¿vale? Pudiendo ser identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse mediante un identificador. Lo que os decía, un apodo puede ser un identificador, un número puede ser un identificador. Todo esto es lo que intenta proteger la Ley de Protección de Datos. ¿Cuáles son tus derechos? Antes teníamos lo que llamábamos derechos ARCO. Derechos ARCO, que son los derechos de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Con la nueva regulación, estos derechos han aumentado, tienes más. No tienes solamente estos 4 derechos. Os explico cuáles son. Primero tenéis que saber que el ejercicio de este derecho, la ley dice que tiene que ser gratuito. Cualquiera de los derechos que queráis ejercitar o queráis pedir siempre son gratuitos y los tienen que facilitar el ejercicio del derecho de forma que no sea gravosa. Gratuito no significa que si tenéis que mandar una carta o os piden que mandéis una carta por correo certificado, que no sea gratuito porque tenéis que pagar un sello y tenéis que pagar el franqueo de correos. Significa que no pueden cobrar ellos por prestar el servicio de daros acceso a los datos, de rectificarlos, de cancelarlos o de borrarlos. Además, dice, cualquier empresa que tenga, o cualquier persona incluso, física, que tenga vuestros datos, no puede negarse. Tiene la obligación de cuando vosotros ejercitéis el derecho y le hagáis una solicitud, os tiene que obligatoriamente responder en un plazo determinado que puede ser de hasta un mes para daros una respuesta adecuada o correcta. Y si no lo es, entonces podéis acudir a las autoridades porque habrán cometido una infracción de no contestaros. Estas autoridades es la Agencia de Protección de Datos. Pensar que en España existe la Agencia de Protección de Datos Española, que sirve en general para casi todo, pero en algunas comunidades autónomas todas aquellas entidades o personas que trabajen con datos o instituciones públicas tienen competencias cedidas a agencias de protección de datos autonómicas. No existen todas las autonomías. Existe, por ejemplo, en Cataluña y las demás están por ir desarrollándolo poco a poco. ¿Cuál es tu primer derecho? El derecho de acceso. ¿Qué significa? Que tú puedes dirigirte a cualquier empresa a la cual hayas cedido tus datos o pienses que hayas cedido tus datos y solicitarle, si está
tratando o tiene datos de carácter personal tuyo y saber qué datos tiene. Obviamente tendrás que identificarte y decir qué es, pero es la forma en la cual tú puedes conocer qué datos tienen. Además, la nueva ley introduce una nueva obligación a todas las empresas que tratan datos, que es la de la trazabilidad. Tú puedes pedirle a esta empresa a la cual le cediste tus datos, por ejemplo, cuando hiciste un contrato de trabajo, por ejemplo, cuando compraste por internet cualquier cosa, pusiste unos datos y ellos te tienen que decir no solamente los datos que tienen, sino a quién se los han cedido y cómo puedes llegar a ponerte en contacto con estas otras personas para que también, si tú quieres, los cancelen. Esa es una de las novedades más importantes. El otro derecho es el de rectificación. El derecho de que rectifiquen tus datos. Si, por ejemplo, los han cogido mal o hay algún dato que ya no utilizas o has cambiado de teléfono o has cambiado de email, puedes pedir que rectifiquen tus datos y que cambien, por ejemplo, tu email o que cambien tu teléfono. O incluso puedes decir que quieres que desaparezcan algún dato que no sea necesario. El otro derecho que también existía es el de oposición. Tú te puedes oponer a decir, yo no quiero daros datos. No quiero daros datos y quiero que canceléis, ¿vale?, todos esos datos y no quiero que se cedan a terceros. Eso es un derecho de oposición. Es el derecho a decir, no quiero que se publiquen. Es el derecho a decir, vale, yo he hecho un contrato porque me quería comprar una nevera. Por internet te he dado mi dirección, te he dado mi tarjeta de crédito, pero no puedes cederlo a nadie. Y quiero que una vez yo te lo haya comprado y me lo hayas entregado, los borres. Eso es un derecho de oposición. Y aquí lo importante que tenéis que tener en cuenta, y la ley incide también en esto de una manera especial, en este caso, antes se podían recabar datos y decían que no deben ser excesivos. Es decir, si nosotros pues vamos a comprar una nevera, no tienen por qué saber cuánto medimos, no tienen que saber cuánto pesamos, no tienen que saber si estamos bien de salud. Son datos que nunca deberíamos dar conforme a las finalidades con las que estamos tratando, porque la agencia y la ley ahora obliga a cada persona que recaba datos a informar de cuáles son las finalidades, y ese es el stop, las finalidades con las cuales pueden tratar estos datos. También pueden ser finalidades estadísticas, también pueden ser finalidades comerciales, también pueden ser promocionales, pero vosotros tenéis la posibilidad de negaros a esto. El siguiente derecho es el derecho a la supresión, conocido como derecho al olvido, derecho a que vuestros datos y todo vuestro rastro sea borrado. Hemos tratado en otro vídeo de una forma específica el derecho al olvido y os dejo también el link para que podáis aprender cómo ejercitarlo. En realidad, el derecho al olvido, muy rápidamente, es que no aparezcáis no solamente en ninguna base de datos, sino que no aparezcáis tampoco en ningún registro que pueda ser público, no aparezcáis en Internet, no aparezcáis en Google. Eso es el derecho al olvido, no aparecer. Algunas veces son imborrables esos datos, y eso es lo que os explico precisamente en ese vídeo, que es el derecho no a aparecer, no a que se eliminen los datos de una red en la que probablemente no sabemos bien ni quién los tiene. El derecho a la limitación del tratamiento, que tiene que ver con el derecho a la oposición, antes estaba incluido en el derecho a la oposición y ahora es a la limitación del tratamiento. ¿Para qué quieres mis datos? ¿Quieres mis datos de salud porque yo tengo una enfermedad especial y quieres saber cómo me va y vamos a hacer un tratamiento especial? Solo pueden ser para eso, pero no tienes por qué dar ninguna otra autorización a que nadie más conozca todo este tipo de datos. Otro nuevo derecho, el derecho a la portabilidad de tus datos. Tú puedes solicitar, por ejemplo, a quien hayas cedido los datos, que los cancele y que los entregue a otro. Por ejemplo, en las compañías telefónicas. Actualmente está ocurriendo que si tú te quieres cambiar de compañía telefónica tienes derecho a portar tus líneas y portarán tus líneas, pero inmediatamente te van a llamar y te van a seguir llamando de la antigua compañía en la que estabas, ¿vale?, para decirte que, oye, que vuelvas. Tú, cuando ejerces tu derecho a la portabilidad, puedes
también pedir al mismo momento la cancelación y no hace falta que vuelvas a entregar los nuevos datos a la nueva compañía. La anterior tendrá la obligación de entregarlos. Finalmente, tienes un derecho que es importante, que es a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. ¿Esto qué significa? Y esto es muy importante y es la gran polémica que se está generando respecto a las últimas inclusiones de los partidos políticos en esta ley. Si alguien conoce tus datos, conoce tus gustos, conoce tu pensamiento, conoce tu religión, conoce tus aptitudes y conoce, por ejemplo, tus necesidades financieras, tu patrimonio, si todo esto lo juntamos, alguien puede generar un perfil psicológico tuyo. Alguien puede saber más o menos un perfil comercial también tuyo. Alguien puede intentar entonces con todos estos perfiles, tu forma de pensar, intentar mandarte mensajes, intentar mandarte publicidad que realmente te enganchen, que realmente te hagan pensar. Mensajes que de otra forma pues, no se podrían mandar de esa forma tan precisa y a un público tan objetivo como este. Pues bien, ese es el derecho que tú también tienes. El derecho a que nadie pueda acaparar todos tus datos y de una forma automatizada llegue a poder generar algún perfil de alguna cuestión que tenga que ver contigo. El problema es que los partidos políticos han introducido y se ha aprobado en el Senado unas modificaciones que permiten, fijaros, para la ley electoral y que permiten para los procesos electorales juntar todos esos datos, hacer perfiles, mandar mensajes masivos, SMS, mails, etc., al público que crean más objetivo. Y esa es una permisión legal. Es el único caso en el cual, sin tu permiso, podrán tratar todos estos datos. ¿Realmente nos fiamos de nuestros políticos? Porque esto ha sido aprobado por mayoría absoluta de todos los partidos políticos, con alguna pequeña oposición en el Senado de Podemos y algún partido también local. En definitiva, tenemos una ley de protección de datos que nos sirve para intentar proteger a nuestros derechos con muchas limitaciones. Si alguien piensa que los partidos políticos solamente van a utilizar los datos que tienen para un proceso electoral, es muy inocente. Os dejo unos links aquí abajo en Mostrar Más, en los cuales tendréis un formulario de cada uno de vuestros derechos para ejercerlo contra quien queráis o frente a quien queráis, tanto del derecho a ser objeto de decisiones individuales automatizadas, el derecho de oposición, el derecho de acceso a un formulario para cada cosa. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete, suena la campanilla para recibir más notificaciones y en próximos vídeos hablaremos de las obligaciones que puedes tener como persona física o como empresa sobre el tratamiento de datos, cómo lo debes hacer para no tener problemas.